¿Qué tal? Buenos días. Pues oye, Pedro Sánchez en una espiral absolutamente enloquecida. Sigue contra el juez Peinado, contra el juez que lleva la causa, contra su mujer Begoña Gómez, sigue intentando apartarlo de todas las maneras y esta última que ha hecho es ampliar una querella que le había interpuesto él y otra ella al juez Peinado, intentando, pues bueno, por lo que parece, que conseguir cansarlo o que se jubile ya de una vez o que abandone la instrucción o lo que sea. Ahora te explico con calma qué es lo que está pasando y de qué acusa al juez Peinado, pero antes, ya sabes. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Pues según ha filtrado el órgano de cabecera de Pedro Sánchez, Lo País, ese diario que es el boletín oficial del Partido Socialista y de este gobierno, a través de la Abogacía del Estado ha utilizado Pedro Sánchez a la Abogacía del Estado para hacer una ampliación de la querella que le había interpuesto ya al juez Peinado. Le acusa básicamente de hacer interpretaciones irreales o artificiosas y de hacer una injusticia intrínseca, de cometer una injusticia intrínseca en la instrucción que está llevando contra su amadísima esposa Begoña Gómez. Vamos a centrar un poquito en qué consiste todo esto. El juez Peinado es un juez de instrucción. ¿Qué quiere decir que es un juez de instrucción? Que es que él no juzga, que él simplemente lleva la primera fase en un juicio. Es decir, cuando hay un juicio penal, lo que se hace es, en una primera fase, se instruye la causa, que quiere decir que se recaban las pruebas, se hacen los interrogatorios, se investiga, por decirlo de alguna manera, todo lo que haya de ilegal en ese asunto que le llega al juez. Una vez que se termina, que suelen ser 12 meses, pero puede ser prorrogado por otros 12 meses, una vez que se termina ese periodo de instrucción, el fiscal hace su escrito de calificación, la acusación particular hace el escrito de acusación y la defensa hace el escrito de defensa, en el que habitualmente la defensa lo que pide es que se archive la causa, el fiscal depende, porque en este caso... Es que la fiscalía ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno. Pues ya está. Y la acusación particular, pues pide una pena, pide que se imponga una pena y tal. Y ahí se pasa al juzgado de lo penal, que ese va a ser el juez que juzgue, que dicte sentencia. Por tanto, el señor Peinado no va a imponer ninguna sentencia, no va a decir si Begoña Gómez es culpable o inocente, simplemente tiene que recabar todas las pruebas que sean necesarias para que un juez de lo penal pues dicte la pena que considere apropiada. Por eso cuando están hablando del lawfare, cuando están hablando de todas estas cosas, yerran el tiro. El juez Peinado no va a poner ninguna pena, no va a imponer ninguna pena. Esa es una de las garantías que tiene nuestro sistema judicial a la hora de que sean jueces distintos el que por un lado instruye y por otro lado sentencia. Bueno, pues el señor Pedro Sánchez le ha ampliado esta querella además de por prevaricación. La prevaricación consiste en que una autoridad o cargo público dicte una resolución a sabiendas de que es injusta. Y la prevaricación judicial es la autoridad judicial que dicta una resolución a sabiendas de que es injusta. Y por otro lado, también le acusa de revelación de secretos por revelar cosas de una causa que estaba declarada secreta en aquel momento. Y algo de lo que se queja mucho es de una frase que pone en una providencia el juez Peinado, que viene a decir básicamente que si bien Pedro Sánchez tiene todo el derecho del mundo a guardar silencio y a no declarar en la causa contra su mujer, que tiene todo el derecho del mundo, pero que de ahí se pueden inferir, se pueden extraer conclusiones. Esto le ha parecido muy mal a Pedro Sánchez, pero es que lo único que hace el juez Peinado en este caso es repetir la jurisprudencia que de manera reiterada ha traído a colación el Supremo. El Supremo lo ha dicho en varias de sus sentencias, que si bien el de mantener silencio, el guardar silencio, es un derecho constitucional,
del acusado, pero en este caso del testigo, y ahora explicaremos por qué, de eso también se pueden inferir, es decir, se pueden inferir conclusiones o no, exculpatorias o inculpatorias. Por ejemplo, si un acusado puede desmentir las acusaciones que hay contra él y no lo hace, pues de ahí se podrán inferir determinadas cosas, ¿no? Se podrán inferir que, bueno, pues que pudiendo defenderse no lo ha hecho por algo. Y solo te interrumpo un segundo para decirte que este vídeo, ya sabes, está patrocinado por Procis, la marca líder en suplementación deportiva y comida saludable. Ya sabes, tienes un 10% de descuento en toda la web de Procis con el código LEURO. En este caso, ¿por qué no ha declarado Pedro Sánchez y por qué la toma de declaración fue en la Moncloa? La toma de declaración fue en la Moncloa porque es una prerrogativa que tiene el presidente del gobierno. El presidente del gobierno no tiene que acudir al juzgado, sino que la toma de declaración se produce en el Palacio de la Moncloa. Y luego, el por qué no ha declarado. No ha declarado básicamente porque es el marido de esta persona, de Begoña Gómez, y uno no está obligado a declarar contra su cónyuge o persona unida a él por análoga relación de afectividad, contra sus hijos, contra los familiares en primer grado. ¿Y por qué le acusan de prevaricar al juez Peinado? Porque él, por una norma que fue dictada en el 1800 y algo, considera que al ser presidente del gobierno puede declarar por escrito y no tenía que declarar a viva voz y siendo grabado. Y esto, que puede tener razón en determinadas circunstancias, aquí no, y os explico. Puede declarar por escrito el presidente del gobierno cuando es citado en su calidad de presidente del gobierno, cuando es citado por algo que haya hecho como presidente del gobierno. Imaginemos que el hombre, declara la guerra a otro país y tal, y lo hace de forma ilegal porque no hay provocación, mil cosas, lo que sea, ¿no? Pues podría declarar por escrito, básicamente porque a lo mejor además tiene que dar muchos datos que de memoria no los recordará, y porque, bueno, pues hay cosas que se habrán tratado en el Consejo de Ministros y que es lógico que tenga que dar por escrito. Aquí no. ¿Por qué? Porque no se le cita en su calidad de presidente del gobierno, sino de amantísimo esposo de Begoña Gómez. Se le cita para que explique por qué él estuvo presente en una reunión con Juan Carlos Barrabés y con su esposa, ¿vale? En los negocios de su esposa. Se le explica por qué estuvo presente en 2 de esas reuniones, todas esas cosas, ¿vale? Y ahí no estaba actuando como presidente del gobierno. Entonces, el hombre tiene que declarar de forma oral. Esa es otra de las cosas por las que se han querellado contra el juez Peinado. ¿Cuál es el problema aquí? El problema grave, el problema serio, es que Begoña Gómez lo tiene muy mal en este juicio. Lo tiene realmente mal. Begoña Gómez, hay una relación bastante directa entre que ella sea la presidenta del gobierno y que le dieran una cátedra en la Complutense, que la nombraran codirectora de un máster, que haya empresas que han financiado tanto esa cátedra como ese máster, no por ser ella, sino por ser la mujer del presidente del gobierno, y todas estas cosas que ya se saben a día de hoy y que además le están haciendo un daño reputacional grande al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, pues le están molestando bastante. Y ante eso, lo que está intentando Pedro Sánchez pues es apartar al juez Peinado de la causa, que tiene toda la pinta de que no lo va a conseguir. Esto lo unimos a que ahora quiere acabar de laminar lo que hay en el Partido Socialista, por ejemplo, adelantando el Congreso Extraordinario, ha marcado un comité federal para después del verano, para septiembre, y así en octubre hacer un congreso extraordinario, ¿no? Y después del congreso extraordinario vienen en cascada los congresos regionales. ¿Qué quiere hacer? Cargarse a Lobato en Madrid, que no le ríe demasiado las gracias, cargarse a Lambán en Aragón, que no le ríe demasiado las gracias, y cargarse
a Emiliano García Paje en Castilla-La Mancha, que tampoco le ríe demasiado las gracias. Con Paje lo tienen muy complicado porque controla perfectamente su federación, por más que Pedro Sánchez intente cargárselo. Con Lobato lo va a tener más o menos fácil, y en Aragón hay un carajal terrible, con lo cual, bueno, pues también es relativamente sencillo que se puedan cargar al señor Lambán. Esto es una huida hacia adelante que está llevando Pedro Sánchez, que no tenemos muy claro hasta dónde va a llevar, pero desde luego está disparando con todo lo que tiene. Tienen un problema nuevo ahora, y es el señor Ábalos, que ya ha dicho que va a empezar a votar en conciencia. Bueno, pues un voto menos que cuando solo tenía los justos Pedro Sánchez para sacar adelante presupuestos y estas cosas. Ahora tiene problemas porque Junts no se los va a apoyar, tiene problemas porque Podemos se les está poniendo bastante bravo, y ahora aún encima pues Ábalos también. En definitiva, que tenemos un gobierno absolutamente inoperante, que no va a ser capaz de sacar los presupuestos generales del Estado, con un problema que tiene el presidente, que es que además está más preocupado por sus causas judiciales, por las acusaciones de corrupción a su mujer, que de gobernar un país. Y en definitiva, pues a esto nos aboca. Y poco más, comentaros que esta noche vamos a hacer un directo con Cristina Seguí y vamos a explicar un poco pues la próxima querella que le vamos a interponer a Rubén Sánchez, alias El Facuo, que es bueno, pues el jefe de esa supuesta ONG, organización no gubernamental, que es más gubernamental que el propio gobierno, bueno, pues por mentir en un juicio en el que se acusaba a Cristina Seguí. Le vamos a interponer una querella la semana que viene y bueno, algo os contaremos esta tarde. Daros las gracias a los que me apoyáis por Bizum, muchísimas gracias, me mandáis unos mensajes muy cariñosos. Gracias a los que me apoyáis por Twitch, a los que me apoyáis por Kik, a los que donéis suscripciones, a los que donéis bits. Muchísimas gracias a todos los que estáis suscritos al canal. Si has llegado hasta aquí en el vídeo es porque te ha gustado el vídeo. Suscríbete, que no cuesta nada, solo tienes que dar al botón, darle a la campanita para activar las notificaciones y así no te pierdes ninguno de los vídeos que vaya sacando. A los no suscritos os pondría a escuchar las disertaciones sobre derecho y política de Rubén Sánchez, que ibais a sufrir de lo lindo. Muchísimas gracias a todos que dais like a los vídeos, a los que lo compartís en vuestras redes sociales, a los que dejáis comentarios que sirven para que el algoritmo de YouTube nos posicione, y sobre todo muchísimas gracias a los miembros del canal. Los últimos son estos, os lo dejo aquí. Muchas gracias a todos los miembros del canal y nada más. Un saludo, nos vemos esta noche en el directo con Cristina y si no, pues hasta mañana.